Bien, muy bien. En esta mañana creo que ya les había hablado, anunciado que lo que íbamos a hablar hoy, domingo, es sobre el gran engaño. Diga conmigo, el gran engaño. Lo que se viene para la tierra, para las naciones, para la iglesia. Que usted y yo podamos estar prevenidos, advertidos de lo que viene. Si todo este tiempo, desde que empezó cuento de la cuarentena, la pandemia y todo lo que nos han hecho creer, ha habido mucha información confusa, falsa, han tergiversado cifras, cosas muy raras, demasiado raras para que usted y yo estemos prevenidos. Mateo 24, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, que este es un capítulo que se ha hecho ya viral, digámoslo así, en términos de lo que el lenguaje que se maneja ahora. Es un capítulo viral. ¿Por qué? Porque en muchas congregaciones, muchos pastores, muchos ministerios ya están enfocados en lo que está sucediendo y cómo proféticamente ya había sido anunciado. Capítulo 24 de Mateo, versículos 3 al 5, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El fin del siglo no es cuando termina un periodo de 100 años, sino cuando termina una era, una estación, por decirlo de esa manera, un periodo de tiempo escatológico, un periodo de tiempo de los cuales Dios tiene el control y ya está anunciado en su palabra. El fin del siglo es el fin de esta era y la segunda venida, la venida del Señor. ¿Cuándo y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué respondió Jesús? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces lo primero que estamos advirtiendo a la iglesia es que mire que nadie lo engañe, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Es un tiempo de un gran engaño. Lo que se viene para las naciones de la tierra es el tiempo del engaño, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ¿qué vienen? Falsos cristos, falsos cristos. Luego dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. Entonces, falsos cristos que dirán: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, mírenme a mí, síganme a mí. Ojo, que nadie los engañe. Luego vendrán falsos profetas a anunciar cosas falsas para engañar a muchos, dice, para engañar a muchos. Así que van a engañar a muchos. ¿Qué es un engaño? Yo quiero hacer énfasis en esto. ¿Qué es un engaño? Algo que parece verdad, algo que parece verdad, aparenta ser verdad, pero es mentira. Medias verdades, pero que encierran una mentira en el fondo. Porque el diablo no te va a aparecer con una mentira abierta, te va a aparecer con algo que parece verdad y te va a engañar si te dejas. Por eso es la advertencia a la iglesia. Luego, del 23 al 26, Mateo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aquí vuelve a hacer énfasis en las dos anteriores: falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Si usted ha sido escogido por Dios, ha sido llamado por Dios, como dice en la carta a los Efesios, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser salvos, para ser santos y sin mancha. Él ya nos escogió a usted y a mí, pero debemos estar alertas, debemos estar vigilantes, debemos estar prevenidos a ese gran engaño, porque se van a camuflar de tal manera que parecerán verdaderos, porque dice acá que harán grandes prodigios, señales, milagros, sanidades, personas que van a operar en dones sobrenaturales, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchos se dejarán arrastrar por falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, porque van a hacer señales, prodigios, milagros, cosas extraordinarias y sobrenaturales. Ojo, Primera de Corintios 11. Ojo, es la advertencia que le estamos haciendo a la iglesia. Ya está escrito, ya está en la palabra. Ahí, es Segunda de Corintios, perdón. Segunda Corintios 11. Segunda Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En estos días, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, un hombre se disfrazó de soldado del ejército de los Estados Unidos y iba armado con una AK-47, con un fusil de asalto, y estaba disfrazado de soldado americano. Y nadie, hasta que ya lo descubrieron que era falso, pero llegó un momento en que la gente creyó que era un soldado verdadero, porque tenía la vestidura de soldado y el arma, y pues pasó como si fuera soldado. Así que igual va a ocurrir con estos apóstoles y obreros fraudulentos que se van a disfrazar como verdaderos apóstoles, verdaderos obreros de Cristo, pero son fraudulentos. Entonces hay que pedir discernimiento espiritual. ¿De qué espíritu son aquellas personas que van a estar predicando? Hay muchos en YouTube, en las redes sociales, en internet, que están predicando cosas raras, y mucha gente los está viendo porque la gente está encerrada en su casa, y entonces a usted le da por ver, a ver qué está pasando, qué están diciendo, quién está predicando, qué se está predicando. Muchos profetas que están dando profecías, etcétera, etcétera. Hace poco un profeta dijo: no, ya toda esta pandemia va a pasar, y eso fue como el 15 de marzo. Y Dios me mostró, y Dios me habló y me dijo: wow. Y no ha pasado, y seguimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay mucha gente engañada por Satanás, y están siguiendo a Satanás, adorando a Satanás como si fuera un ángel de luz, porque es el portador de la luz, el Luzbel, que significa portador de luz, o Lucifer, portador de luz, y se hace pasar por un portador de luz, y la gente está engañada, adorándolo y siguiéndolo y haciéndole todo lo que él diga, lo que él mande. Muy bien, entonces cuidado. Ministros disfrazados, apóstoles disfrazados, que son satánicos, son personas camufladas que van a hablar muy bonito, van a decir cosas que la gente va a escuchar. Ojo, ojo.
Y aquí está la advertencia en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Gálatas capítulo 3, porque ya lo advirtió el apóstol Pablo, ya sucedió en la iglesia en Galacia, este engaño ya sucedió antes. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? La palabra fascinó es la misma palabra embrujó, hechizó. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? O sea que esos apóstoles disfrazados, esos obreros fraudulentos van a seducir, van a hechizar a la gente. Va a haber un poder demoníaco a través de lo que ellos van a hacer, van a decir, van a atraer a la gente, los van a fascinar. Uy. Que no caigamos en el engaño. Ojo, ojo iglesia, esta es una advertencia tremenda. ¿Quién nos embrujó y quién nos hechizó? Utilizando poderes satánicos, poderes ocultos para fascinar, para hechizar, para embrujar, para atraer, para seducir a la gente. Y van a obrar poderes sobrenaturales en esas personas, milagros, prodigios, señales, etcétera, como si fueran verdaderos, pero son falsos. Y dice en el capítulo 5 de la misma carta a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hoy anda mucha gente en internet diciendo: si no se circuncidan. Hay hombres que se ponen una kipa en la cabeza, se ponen un manto de oración judío, un talí, se dejan crecer la barba y están obligando a la gente: si no se circuncida, si no cumple la Torá, si no guarda el Sabbat, entonces se van a condenar, no se van a ir con el Señor, se van a quedar en la gran tribulación. Mire lo que dice Pablo: la circuncisión no es nada, porque la circuncisión verdadera es la del corazón. A usted no le sirve de nada guardar el Sabbat. Tendría que guardar toda la ley. Toda la ley. Tendría que ofrecer sacrificios de animales y volver otra vez a lo antiguo, porque el apóstol Pablo advierte que la circuncisión de nada sirve en la carne. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que si usted está siguiendo a esos rabinos y que le están obligando otra vez a cumplir la ley, de nada le está sirviendo. De la gracia habéis caído. Usted y yo por el Espíritu estamos aquí. Es por el Espíritu que obramos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es un espíritu religioso, un espíritu legalista. Renuncia a ese espíritu, salga de ahí ahora, en el nombre de Jesús. Dice en la carta a los Efesios capítulo 4, estamos hablando del gran engaño, lo que viene para la tierra, lo que el diablo está usando y que ya está advertido en la palabra. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Ojo, estratagemas son cosas que utiliza el enemigo para engañarnos, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para engañar, son estratagemas, son trampas del enemigo, estrategias diabólicas para seducir y atraer, para embrujar, para fascinar a personas que son débiles en la fe, que no están firmes en la palabra, en la sana doctrina, que no conocen la Biblia, que se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina que el diablo usa para engañar y sacarlos del propósito, para que no sean edificados como hijos de Dios, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que usted siga la verdad en amor y crezca en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si tenemos comunión con Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, si leemos la palabra profética más segura, no nos vamos a dejar desviar hacia doctrina de demonios, que eso es lo que viene, doctrinas de demonios. Y eso es lo que viene, primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Ojo, estamos encadenando la palabra hacia esos pasajes que nos están advirtiendo lo del engaño que viene, el engaño de los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en qué estamos? En los postreros tiempos, los últimos tiempos. Se está ya cerrando la historia, el capítulo, el fin del siglo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que engañadores y doctrinas de demonios. En los postreros tiempos, ¿y eso quién lo dijo? El Espíritu Santo, advirtiendo a la iglesia, a nosotros la iglesia de los postreros tiempos. Está escrito, tenemos que despertar, tenemos que estar alertas por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Qué tremendo. Escuché una noticia en estos días en Inglaterra, Gran Bretaña. En este tiempo de cuarentena prohibieron los matrimonios, están totalmente prohibidos los matrimonios, pero a cambio aprobaron una ley donde se autoriza el divorcio sin causales. Divorcio sin causales, eso sí lo aprobaron. Para eso sí se podían reunir, para aprobar una ley que autorizara el divorcio sin causales. El marido le dice a la mujer: mira, te notifico que me voy a separar de ti. ¿Por qué? Porque me dio la gana y ya. Chao. Fue aprobada esa ley. Y aprobaron el aborto por internet. Cualquiera que quiera abortar se conecta a una página por internet, le envía una pastilla abortiva y ahí hace el aborto en su casa, en cualquier momento del embarazo. Pero no se pueden casar, no hay matrimonios. En este tiempo de cuarentena no pueden haber matrimonios. Así que lanzan a la gente a dos cosas: uno, a abstinencia total, o dos, a fornicación. Únanse en unión libre y vivan como quieran, forniquen y pequen. Entonces, mire cómo el día, doctrinas de demonios, personas con la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir cauterizada? Ya completamente apartados de Dios, no tienen conciencia moral absolutamente. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo.
Dice también en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, la advertencia nuevamente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, salvajes, animales. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo? Personas que están reclamando sus derechos, su igualdad, negros y blancos. El racismo está en este momento, el odio racial impresionante. Los indígenas, los aborígenes de los territorios se están levantando, reclamando sus derechos. Una total locura, salvaje, salvaje. Lo que ve uno es totalmente absurdo, cómo el ser humano puede llegar a ese nivel, pidiendo que la policía no puede actuar, que le amarren las manos a la policía, que no puede actuar en esos actos de vandalismo, que no puede proteger la propiedad privada. Aún le quitaron el presupuesto a la policía en los Estados Unidos, que no más dinero del erario público a la policía. Pero a los vándalos sí los nutren a través de fondos de ONGs diabólicas, personas que están interesadas en crear caos, en crear anarquía y destrucción y violencia en la tierra. A eso sí les inyectan dinero y les están enviando dinero de fundaciones, de empresas que están detrás de todo este sistema satánico. Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ojo, apariencia de piedad. Mire, ahí está el embrujo, la seducción. Algo que parece santo, algo que parece religioso, piadoso, espiritual, pero que es falso. Negarán la eficacia de ella. Aún pastores evangélicos incitando a la violencia. Esto es absurdo, absurdo. Que tomen venganza por su propia mano. Y mire, en los actos vandálicos están atacando a los mismos, a los propios de su propia raza. Restaurantes y negocios pequeños, y que van a ver quién es el propietario, una persona de color. Y los mismos supuestamente que están defendiendo su raza están atacando a los de su misma raza. Eso es diabólico, eso es completamente un espíritu inmundo que está trayendo sobre la faz de la tierra, y está aprovechando este tiempo de temor, la gente atemorizada, para que se encierre en su casa, para que no salgan, no abran sus negocios, para que no hablen, Personas que han puesto mensajes a través de sus cuentas de Facebook, de Twitter, en contra de esas cosas vandálicas, van y les queman su casa, les queman el carro, les queman el negocio. Ay, ay, ay. Diga ay, ay, ay. Entonces, versículo 5, versículo 12 de 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice todos vamos a padecer persecución, porque va a venir una persecución frontal en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, porque somos los únicos que defendemos la verdad. Mire lo que se ha levantado en contra del presidente Donald Trump. Son cosas totalmente absurdas, locas, cómo lo están atacando por defender principios, por defender valores, por defender la iglesia. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y lo proteja. Amén. Que no nos dé temor lo que viene. Mas los malos hombres, ojo, versículo 12, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire,
ellos mismos van a ser engañados y están siendo engañados. El diablo los engaña a ellos y ellos engañan a otros, pero irán de mal en peor. Amén. Gloria a Dios. Y en segunda de Tesalonicenses, terminamos con este pasaje. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Ojo, póngale cuidado a esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya en ese momento, cuando Pablo escribió esta segunda carta a los tesalonicenses, ya se difundía en la iglesia que el Señor iba a venir pronto. Ya le habían puesto fecha a la segunda venida del Señor. Y durante este tiempo, estos 2000 años de historia de la iglesia, muchas denominaciones, sectas y personas con el cerebro trocado, inspirados por Satanás, le han puesto fecha a la segunda venida del Señor. Ninguna se ha cumplido. El Señor todavía no ha llegado. ¿Por qué? Dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera. Ojo, porque con esto también nos van a engañar. Que el Señor ya viene, prepárese que viene el lunes a las 4 de la mañana. Ojo, le van a poner fecha y hora. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de Dios, el ateísmo, el irse en contra de la verdad de la palabra de Dios. Una iglesia apóstata se va a levantar. Y usted sabe que hay un movimiento ecuménico mundial para unir todas las religiones del mundo: el islamismo, el catolicismo romano, muchas iglesias evangélicas y protestantes que están desconociendo la palabra de Dios, que se están uniendo a ese movimiento falso. El budismo, el confucianismo y muchas sectas que se van a unir a ese pacto satánico de una religión mundial. Es Babilonia, recuerde, la torre de Babel, un solo idioma y una sola creencia. Nosotros podemos hacernos fuertes y llegar al cielo sin necesidad de Dios, sin necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Con tal de que usted crea en lo que crea, allá va a llegar. Falso. Ojo con esa mentira, con ese engaño de Satanás, que todos los caminos y todas las religiones conducen al mismo Dios. Falso. Ojo, que no lo engañen, que no lo engañen. No, es que el amor y la unidad y la paz entre todos los hermanos. Jesús dijo: yo no vine a traer paz en la tierra, no vine a traer paz sino espada. El verdadero creyente va a levantar roncha, va a levantar enemigos, va a levantar persecución, si usted permanece fiel al Señor y a lo que cree, porque son convicciones más que creencias, una convicción total de fe en Jesucristo y en su palabra. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de una iglesia llena del Espíritu Santo que está deteniendo la aparición del anticristo, deteniendo la aparición del hombre de pecado, del misterio de la iniquidad, que ya está en movimiento, pero todavía el anticristo no aparece, porque usted y yo estamos aquí todavía para detenerlo. La oración, la intercesión, lo que usted y yo estamos haciendo, predicando el evangelio, ganando almas, que más y más personas conozcan la verdad,
en Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados, de sus malas obras, que salgan de Babilonia, salgan de esa iglesia falsa, de la gran ramera, para que busquen al verdadero Dios. Y termina diciendo el apóstol Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo cuando seamos quitados de aquí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese poder engañoso se va a manifestar y la gente va a creer en una gran mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos libere del engaño, que nos advierta, que nos dé discernimiento, que el Espíritu Santo en nosotros pueda advertirnos de ese engaño que viene para el mundo entero, que la iglesia verdadera no sea engañada, que los escogidos de Dios no seamos engañados, en el nombre de Jesús, que nos dé esa capacidad para ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Hay personas que utilizan el engaño para estafar a otros y la gente cree y se deja engañar. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, eso es espiritual. Uy, yo cómo no me di cuenta, cómo caí en esta trampa, cómo lo hice, no sé qué pasó. Me entontecieron, me embobaron, me engañaron de una manera muy fácil. Que el Señor nos ayude y nos dé esa autoridad en Cristo Jesús para reprender el engaño. Y yo lo invito a orar. Si usted quiere salir de ese lugar de Babilonia, quiere salir de esa iglesia falsa, quiere salir de la idolatría, quiere salir de la brujería, de la hechicería, quiere salir de esa vida fácil de adulterio, de fornicación, y quiere consagrarse a Dios, vivir en santidad para Él y esperar su segunda venida, y que usted sea llevado con Él, arrebatado al cielo, para estar en la presencia de Dios siempre. Que usted sea un vencedor, victorioso en todas las cosas. Padre, hoy te doy gracias. Ore conmigo, por favor. Únase en esta oración. Señor, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Perdona mis pecados. Lávame de mi maldad, Señor. Hoy me arrepiento y confieso que soy pecador, pero a través de tu sacrificio soy perdonado, soy redimido, soy salvo, soy hecho hijo de Dios. Te acepto en mi corazón. Entra a mi vida, Señor Jesús. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame con Espíritu Santo y fuego, y que a través de tu palabra yo te pueda conocer, que tenga un tiempo de oración siempre, en cada día, Señor, yo me pueda reunir contigo, orar y hablar contigo, Señor. Revélate a mi vida como un Dios real, un Dios vivo y todopoderoso. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.